Lo dijo en la primera hora. Claro que se puede cambiar de parecer en la vida, ¿no? Uno puede tener una visión y con el paso del tiempo es absolutamente legítimo que uno cambie de parecer. Yo quiero contarles que he cambiado mi parecer respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que a esta hora ese organismo no debe existir y ya no ha justificado su razón de ser. Me van a disculpar. Yo era uno de los que pensaba ilusamente, idealistamente, que se requería fomentar un proceso distinto, por ejemplo, de renovación de autoridades de control, o de Contraloría Social, o de lucha contra la corrupción. Porque los políticos en este país, no todos, digamos que la política, para hablar en macro, con las excepciones del caso, a lo largo de 45 años, casi 45 años de vida democrática, desde el 79 que regresamos a la democracia luego de la dictadura, largamente la política o los políticos, aquellos que han ostentado el poder, se han peleado a dentelladas por controlar y garantizar el control de ese poder. Tenemos un montón de casos a lo largo de estas más de 4 décadas y media. Un montón de casos. Cuando llegamos al proceso constituyente del año 2007-2008, para empezar le cambiaron el nombre a la función legislativa, que era Congreso Nacional, que para algunos era mala palabra. Congreso Nacional, mala palabra. Y le pasaron a llamar Asamblea Nacional y nos vendieron la idea de que a partir de eso se iba a proponer una nueva forma de hacer política en el Ecuador, cosa que no ocurrió. Cada cual tendrá su propio criterio sobre lo que ha sido la función legislativa, lo que es la función legislativa. Pero para no irnos tan lejos, acuérdense ustedes cómo la Asamblea Nacional anterior terminó con una calificación positiva de apenas el 2%. O sea, 98 de cada 100 ecuatorianos repudiaba el accionar de esa asamblea que fue disuelta en mayo del año anterior por Guillermo Lasso para salvarse del juicio político. Con esos argumentos, la Asamblea Constituyente de Montecristi diseñó un mecanismo para, disque, ciudadanizar la designación de autoridades de control. Involucrar a los ciudadanos en esta suerte de Contraloría Social. Que sean vedores, que seamos vedores los ciudadanos que no tenemos filiación político-partidista. Que nos empoderemos de lo que está pasando en nuestro país. Que seamos partícipes de la toma de decisiones y que las autoridades de control salgan justamente de ese ejercicio ciudadano. Entonces crearon este organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que asumió la atribución que se le restó a la función legislativa para designar autoridades de control. Además asumió las funciones de lucha contra la corrupción que tenía la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, que nació allá por el año 97 primero, como un ejercicio completamente ad honorem, luego de la caída del gobierno del presidente Bucarán y la desarticulación de esto que la historia le llamó en el año 97 la Red Peñaranda, que era una red de corrupción entre diputados de la República de la época, que en aquel tiempo manejaban recursos del presupuesto general del Estado. Una práctica que felizmente se eliminó a partir de la Constitución del año 98. Nace primero como un organismo ad honorem, la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, y luego se la institucionaliza a través de la Constitución de Sangolquí. En Montecristi deciden eliminarla y esa atribución de lucha contra la corrupción le entregaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y nos vendieron la idea a los ecuatorianos de que había que ciudadanizar la designación de autoridades, que había que quitarle de las garras a los políticos la designación de autoridades de control, porque era una suerte de moneda de cambio. Ese fue el argumento. Y tal vez el ejemplo más cercano que permitió la justificación de esa postura de la constituyente de Montecristi lo encontramos en que entre 2003 y 2007 el Ecuador no tuvo Contralor General del Estado titular. Tuvimos 4 años un Contralor subrogante, el doctor Genaro Peña Ugalde, porque el Congreso Nacional nunca se puso de acuerdo para designar Contralor General del Estado. O porque en el pasado también
Tuvimos personajes que fueron propuestos en ternas para ser designadas autoridades de control y que representaran intereses. Tal vez el caso más emblemático ocurrió en el año 98, cuando el gobierno del presidente Maguad manda al Congreso Nacional una terna para designar al superintendente de bancos. En el Congreso no hubo votos. Se cumplió el mes y entró el primero de la terna por el Ministerio de la Ley. Y el primero de la terna, que era el doctor Jorge Egas Peña, sí, aquel superintendente de bancos que la noche del domingo 7 de marzo de 1929 apareció en cadena nacional para anunciar el feriado bancario de 24 horas que se prolongó durante 5 días, ese personaje representaba los intereses de la banca guayaquileña. Pusieron al ratón a cuidar el queso y en el Congreso se hicieron los locos. Entonces, con esos argumentos, nos envolvieron a los ecuatorianos y nos dijeron, me incluyo, nos dijeron que había que sacar, con base en esos ejemplos, había que sacar esa atribución del Congreso Nacional de los políticos, que deje de ser una moneda de cambio y hasta de extorsión, y vamos a entregarle a los ciudadanos la posibilidad de que emerja desde la ciudadanía esa autoridad de control, que emerja desde la ciudadanía ese proceso de selección de autoridades. Ese fue el argumento que nos vendieron. Vean, yo tuve la oportunidad de seguir buena parte de la constituyente de Montecristi y por eso cito este tipo de cosas, porque fui testigo de buena parte de los debates de la constituyente. Entonces uno se convenció, pues, vamos a ver qué tal sale esto. Yo en lo personal me pareció interesantísimo. Pero con el paso de los años, por supuesto, uno empieza a acumular decepciones. Y a mí no me digan, ni antes ni ahora, que ese organismo ha sido independiente. No me lo digan. No me lo digan. Estoy seguro que habrá gente que me diga que antes del consejo del doctor Trujillo, del consejo de transición, era independiente. Falso. Habrá gente que me diga que después de la, entre comillas, reinstitucionalización del doctor Trujillo, ese consejo no sé qué. Falso. Desde el año 2008 o 2009 tuvimos primero un consejo de transición. Hasta hoy, estamos hablando de 15 años. De un organismo que claramente ha respondido a los intereses del poder político de turno. Entre 2009 y 2019, y desde 2019 a 2024, con esa decisión con la cual nunca estuve de acuerdo de que el Consejo se elija por la vía del voto popular, las cosas no mejoraron. Porque igualmente los partidos políticos han estado metidos en el Consejo de una u otra manera. El argumento no, dicen, es que los consejeros no tienen afiliación política. Es el argumento, no son adherentes o afiliados de movimientos o de partidos políticos, pero responden a intereses políticos. Perdónenme. A mí no me digan que desde 2009 a 2017 no respondían a un interés político. Vayan y miren la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social durante esos 11 años. Vayan y miren cómo se componía el Consejo. Prácticamente todos los personajes que pasaron por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entre 2009 y 2017 tenían relación con el gobierno de turno, de una u otra manera. Y siempre yo cito aquella sabatina en donde el entonces presidente Rafael Correa, refiriéndose al primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, aquel que fue presidido por Juana Miranda, el primer Consejo de Participación Ciudadana definitivo, ¿ya? En ese consejo, presidido por Juana Miranda, cuyo vicepresidente era el hoy asambleísta malavita Fernando Cedeño, él había dicho en una sabatina, se nos infiltraron 2 en ese consejo. ¿Cuáles eran los 2 infiltrados? David Rosero y Andrea Rivera, porque no respondían a los intereses del gobierno de turno. Tengamos memoria, porque solamente teniendo memoria podemos tener o hacer un juicio crítico de las cosas. Y al siguiente consejo, después de este, los 7 integrantes del consejo tenían alguna relación con el gobierno del presidente Correa. Revisen las hojas de vida de los 7 consejeros que pasaron por ese organismo. Ese consejo que fue defenestrado por el Consejo de Transición que lideró Julio César Trujillo tras la consulta popular que impulsó Lenín Moreno el 4 de febrero del 2018. Y ese consejo, esos consejos, estos 2 consejos definitivos más el primerito de transición, pero sobre todo los 2 definitivos,
Entre sus ejecutorias, por ejemplo, en el año 2012, llevaron adelante el concurso de méritos y oposición para renovar la Contraloría General del Estado. Y en ese consejo, el doctor Carlos Pollitt sacó, en ese concurso, perdón, del consejo, el doctor Carlos Pollitt sacó 100 sobre 100. Para los que tienen memoria corta. Al doctor Pollitt, que hoy le dicen de todo y marcan distancias con el doctor Pollitt, pero en ese tiempo eran cercanos al doctor Pollitt. Y el doctor Pollitt sacó un puntaje perfecto. El 8 de marzo del año 2012, la Comisión de Selección del Contralor General del Estado dio las calificaciones finales de los 11 postulantes. El único participante del concurso que obtuvo un puntaje perfecto 100 sobre 100, el doctor Carlos Pollitt Falloni. Los participantes que le siguieron fueron Miguel Játiva y Humberto Barreiro con 77 puntos cada uno. Y en el siguiente concurso el doctor Pollitt sacó 95 puntos. Para mencionarles un ejemplo. ¿O qué pasó después? ¿Se acuerdan de Pamela Martínez? La del cuaderno, ¿se acuerdan? Bueno, quiero recordarles que Pamela Martínez era muy cercana al poder político de turno. ¿Y Pamela Martínez sacó 100 sobre 100 en el concurso para renovar la Corte Constitucional? ¿O nos vamos a olvidar de eso? Y luego se convirtió en vicepresidenta de la Corte Constitucional. Creo que aquí tenemos memoria corta y memoria selectiva. Recordamos lo que nos conviene y solamente decimos lo que nos conviene. Hay que recordar estas cosas. Estas cosas hay que recordar. Y luego llegamos al Consejo de Transición del doctor Trujillo. Que no, perdóneme, aquí no, el Consejo de Transición, y lo he venido diciendo permanentemente, ese Consejo de modo alguno reinstitucionalizó la República. Ese Consejo provocó un desastre institucional porque hicieron las cosas a conveniencia. Y lo he venido diciendo a lo largo del tiempo, desde el 2018. No llevó adelante concurso para la Contraloría, no llevó adelante concurso para la Defensoría Pública. Tenemos un defensor público que está encargado desde el año 2018. Aquí tenemos memoria corta. Llevaron el concurso para la Fiscalía General del Estado, que ustedes saben cómo se desarrolló ese concurso, en donde luego de la prueba escrita ha habido la prueba oral y ahí se aplicó la subjetividad. Memoria. Y luego tuvimos el cuento de la elección de los consejeros a través del voto popular. Entonces tuvimos el primer consejo elegido en el año 2019. ¿Y qué pasó con ese consejo? A los 3 meses de ese consejo llegó la Asamblea Nacional y destituyó a 4 de los 7 consejeros. A José Carlos Tuárez, al cura Tuárez, a Rosa Chalá, a Victoria de Cientonio y a Walter Gómez los destituyeron por la vía de un juicio político. ¿Cuál fue la génesis de ese juicio político? Porque supuestamente pretendían revisar las actuaciones del transitorio cuando había una sentencia que se los impedía, emitida por la Corte Constitucional. Entonces se agarraron de ese argumento en la Asamblea para destituirlos. A la vuelta de la esquina, Tuárez fue detenido y sentenciado por un caso de corrupción, por el presunto delito de compra-venta de cargos públicos. Pero él, nadie del gobierno de Moreno, fue procesado, detenido y sentenciado por el mismo caso. Él, que era un externo, fue procesado y detenido por ese caso y sentenciado. Pero si alguien externo ofrece cargos, es porque alguien de adentro les ayuda a entregar los cargos. ¿Y qué tuvimos a la vuelta de la esquina? Designaron como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a Cristian Cruz. Y Cristian Cruz, que públicamente era un aficionado de las artes marciales, un karateca, resulta que tenía un carnet de discapacidad. Entonces, claro, la pregunta que mucha gente se hacía es, ¿cómo? Resulta que es karateca y tiene carnet de discapacidad. El hombre fue llevado a juicio político y fue destituido. ¿Y qué pasó a la vuelta de la esquina? En una situación similar a la de ayer, Sofía Almeida, que fue presidenta en reemplazo de Cristian Cruz. Sofía Almeida era vicepresidenta y pasó a ser presidenta reemplazando al destituido Cristian Cruz. ¿Y qué tuvimos a la vuelta de la esquina? El golpe de Estado en el Consejo de Participación Ciudadana, donde se bajan a Sofía Almeida y designan a Hernán Ulloa Ordóñez. ¿Y qué pasó luego con ese consejo? Ese consejo se hizo el loco para la designación del presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. Luego de la renuncia de María del Carmen Maldonado, durante un año, casi un año, estuvieron bypaseándose la designación, esperando a que el año pasado gane la consulta popular de Lazo.
y los encargados se queden 2 años por lo menos adicionales. Y resulta que ese consejo de 7 la Corte Constitucional lo destituyó en enero del año pasado. ¿O nos olvidamos? ¿Y saben qué pasó al final con ese consejo? Ese consejo terminó con 7 consejeros que eran suplentes de los suplentes de los suplentes de los suplentes. Así fue. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2019 a 2023 fue un desastre monumental. Pero uno pensaba que con ese desastre monumental, el nuevo Consejo iba a ser distinto. El nuevo Consejo iba a presentar otras ejecutorias. El nuevo Consejo iba a aprender de los errores. Pero desde la propia campaña, ¿qué tuvimos? Tuvimos a gente que se bypassó la norma legal, que no les gusta que se les diga, pero yo lo he dicho. Se lo dije en su momento a Allen Berbera, se lo dije en entrevistas en este espacio, se lo dije en entrevistas en el canal. ¿Hicieron campaña de manera ilegal? ¿O no se acuerdan de la Liga Azul? ¿No se acuerdan de los 7 candidatos del correísmo que así se presentaban, los 7 de Correa, así no decían? La Liga Azul, y todos aparecían uniformados con el mismo color. ¿O nos olvidamos de eso? ¿O solamente decimos lo que nos conviene? Haciendo campaña ilegal. ¿Y cuál fue el argumento? No, es que no son adherentes. Vamos. Tomándonos como tontos. De los 7 de la Liga Azul ganaron 3. Deciden al doctor Allen Berbera y a la vuelta de la esquina ya empezaron los problemas con la fiscalía. Pero no duraron ni una semana. Ni una semana. ¿Y después qué ocurrió? Allen Berbera destituido por la Corte Constitucional. La nombran a Nicole Bonifaz, que era vicepresidenta, la nombran presidenta. Porque eso más. En ese consejo de 7, mayoría se conveniza. Se hace mayoría con 4. Empezaron con una mayoría y terminaron con otra. Nicole Bonifaz asume la presidencia en reemplazo de Allen Berbera, siendo vicepresidenta, y fue elegido vicepresidente Andrés Fantoni. ¿Y qué termina pasando ayer? Otra vez. Lo mismo que ocurrió con Sofía Almeida y con Hernán Ulloa. Destituyen a Nicole Bonifaz y al vicepresidente Andrés Fantoni lo posesionan como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un desastre. Cuando ese organismo debería ofrecerle al país otra cara, cuando ese organismo debería presentarle al país una imagen, primero de seriedad, luego de unidad en mínimos por lo menos, pues que la discrepancia es legítima, por supuesto, pero medianamente. Y lo que hacen es demostrarle que lo que les interesa es ostentar el poder a dentelladas, porque claro, es un organismo clave. Es un organismo clave, ¿por qué? Tiene que elegir al defensor público, situación que ahora mismo está haciendo hasta materia de un procesamiento judicial, de una investigación fiscal. Tiene que llevar adelante y reactivar el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Tienen que elegir superintendente de bancos, porque para quienes no saben, tenemos ya un buen tiempo, me parece que como 2 años, no tenemos superintendente de bancos titular. Y tienen que empezar el concurso, a empezar a allanar el camino para el concurso de renovación de la Fiscalía General del Estado. Porque a la doctora Diana Salazar se le acaba el plazo, el tiempo para el cargo en marzo del próximo año. Los 6 años para los cuales fue elegida, en 2019. Y ya no tiene chance, porque la norma lo dice así, no tiene chance de reelección, la doctora Salazar. Todos esos son los retos del Consejo. Entonces, uno leyendo esto, encuentra el argumento de por qué necesitan pelearse el poder a dentelladas. Pero ¿saben qué pasó ayer? Ayer, antes del desastre que ocurrió, que ya les voy a enseñar, se mandan un video institucional completamente ridículo. Póngame el video institucional, tenga la bondad, vea. Estos consejeros han sobrepasado los límites, han sobrepasado el... Usted está engañando y confundiendo al país con un ataque a la integridad de los sistemas informáticos del Consejo de Participación Ciudadana. Yo no voy a... Pero ahora todos trabajamos por la transparencia y el control social, respetando las leyes y las normas. Cada consejero está convencido de que solo la estabilidad y el trabajo en conjunto sacará adelante al país. Trabajamos en equipo, sin pugnas ni ambiciones personales.
a mí no puede dejar de darme chiste este video. Este video salió a las 9:43 de la mañana de ayer. Sin pugnas de intereses personales de Silvia institucional. 3 doritos después, póngame la pugna, tenga la bondad. ¿Qué ha de hacer? Artículo 5 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social determina atribuciones y deberes del Pleno. El Pleno es el máximo organismo del Consejo de Participación. Consejero Verderas, no tiene la palabra, por favor, continúa con el orden del día. No, permítame, es una solicitud. Consejero Verderas, no mire, tiene la palabra. Señorita Presidenta, mire, permítame. No tiene la palabra, por favor, señor secretario. Prosiga con el orden del día. Apelo a la presidencia, por favor, en este momento. Suspendo en este momento la sesión. Señorita Presidenta, en este momento acabo de apelar la presidencia. Un golpe de Estado institucional y yo no lo voy a permitir en esta presidencia. Bueno, simplemente para informar a la ciudadanía que aquí la sesión no se ha vuelto a instalar porque yo suspendí la sesión. Son mis atribuciones como presidenta del Consejo. Segundo, también quiero dejar claro que aquí lo que quieren hacer es apelar mi presidencia un presunto caso de la consejera Verdesoto que voy a entregar ahorita mismo a los ciudadanos, a los mismos consejeros y también a los medios de comunicación. Por favor, continuando con la sesión ordinaria número 14 y una vez resuelta la apelación planteada, señor secretario, secretaria. Solo un tema. Y aquí también debería existir una Verdesoto por esta misma razón. Qué lástima que usted avale estos casos porque usted es el primero que dice que denuncia los casos de corrupción. Pero entra y sale, señorita Presidenta. Usted entra y sale, o sea, está aquí en la institución. De la cara. O sea, aquí está. De la cara, en vez de estarse paseando. Continuando con la sesión. Señora, primero no puede haber un tema de apelación. Ok. Ese es el espectáculo que nos dieron ayer. Pero sí se dan cuenta lo ridículo del primer video. Se mandan un video a las 9:43 hablando de la unidad, hablando de que de que con total seriedad, con un post que dice: en el nuevo consejo trabajamos en equipo por la transparencia y el control social. Es la nueva forma de hacer política en beneficio de los ciudadanos. La nueva forma, esa es la nueva forma, lo que vimos después. Déjense de ridiculeces. En serio. Se llenan la boca hablando de la nueva forma de hacer política y hacen exactamente lo mismo que tanto criticaron. Le ofrecieron al país un cambio y eso es lo que nos demuestran. Por cierto, perdónenme, algo sé de práctica parlamentaria. La consejera Calvache apeló la presidencia antes de la suspensión. Y si apeló la presidencia antes de la suspensión, tenía que haber dado paso a la apelación de la presidencia. Si la presidenta Nicole Bonifaz suspendía la sesión antes de la apelación, yo le compro el argumento. Pero si le apelaron antes de la suspensión, ¿qué tenía que ocurrir? Encargarle la presidencia al vicepresidente Andrés Fantoni, escuchar la sustentación de la apelación de la consejera Michelle Calvache, presentar su descargo, su respuesta a la apelación y pasar a votar la apelación. Práctica parlamentaria simple cuando apelan a la presidencia. Pero esa práctica que ya la hizo la señora Llori en la asamblea en su momento, ¿no? Un par de veces le apelaron a la presidencia, se hizo la loca y se fue. Aquí tenemos memoria corta y tenemos memoria selectiva. Igualito. Le apelaron a la presidencia y ella suspendió y se fue. Con ese griterío que en nada le hace bien al Ecuador. El nuevo consejo y las nuevas prácticas. Querido Héctor Muñoz, seguramente me estás escuchando, amigo. ¿Cuánta razón tenía sobre el consejo? ¿Cuánta razón tenía Héctor Muñoz? Cuando planteó la eliminación de esto que se ha convertido en un mamotreto. Un mamotreto. No sirve para nada. Ni el anterior ni este. Y ya, por ejemplo, acá. Ayer mismo, el vicepresidente que ayer se posicionó como presidente, habrá que ver si se queda mismo en el cargo, ya hizo una declaración que la sacó de Coavisa. La ciudadanía pide una transformación completa del Consejo Nacional Electoral. Entonces uno entendería, por eso yo les decía, hay que no solamente ver el vaso medio lleno, hay que analizar todo, no solamente un arbolito, sino todo el bosque. ¿Qué es lo que buscan de fondo? Lo que buscan de fondo es allanar el camino para lo que se viene. Renovación del Consejo Nacional Electoral, renovación del Tribunal Contencioso Electoral, elección del superintendente de bancos.
Preparación del reglamento para el futuro concurso para renovar la Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública. Ahí tienen 5 procesos. Tienen 5 procesos. Están a la vuelta de la esquina. Entonces, uno ahí entiende por qué se están peleando el poder a dentelladas. Termina siendo vergonzoso. Pero otra vez, como siempre digo, esta gente compra los boletos para el repudio popular, como lo hizo en su momento la Asamblea Nacional, la Asamblea del año anterior. Y fue un desastre, comprando todos los boletos para que la gente los critique. Cuando Lasso disolvió la Asamblea, Lasso con una popularidad por los suelos disolvió la Asamblea, no es que tuvimos miles de personas, ni siquiera decenas en las calles protestando. ¿Cómo es posible que cierren el poder legislativo? Lo mismo va a pasar con este organismo. Y ayer otra vez la presencia de los policías y luego videos del consejero Guarderas presionando a los funcionarios. Se meten hasta con los servidores del Consejo de Participación Ciudadana que no sabían a qué atenerse. Porque por un lado les ordenaban que transmitan y por otro lado les ordenaban que no transmitan. ¿A quién hacen caso? En la mitad, como siempre, los más débiles que son los servidores de un organismo. Una vergüenza lo que está pasando. A ver si entendemos la naturaleza de lo que digo. Tengamos un juicio crítico. Ni antes ni ahora. Una vergüenza lo que está pasando. Y lo peor es que se llenan la boca hablando de democracia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.